Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que, les aseguro, les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de algo verdaderamente especial, algo que nos recuerda la magia de las conexiones humanas y la belleza del amor en su máxima expresión. El título ya nos da una pista: emotivo declaración de amor en vivo Mert a Afra, gesto sorprendente. Sí, amigos, vamos a desgranar este momento que ha cautivado a miles de personas. Si son amantes de las historias conmovedoras, de las muestras de afecto sinceras y de esos instantes que te hacen creer en el amor verdadero, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta historia tan inspiradora, les invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Con cada suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido como este, que buscamos que sea para ustedes entretenido, informativo y sobre todo, lleno de emociones positivas. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. El mundo está lleno de momentos fugaces que a veces pasan desapercibidos, pero hay otros que por su intensidad y autenticidad, se quedan grabados en nuestra memoria colectiva. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos. Imaginen una escena, bajo la atenta mirada de muchos, donde las palabras se convierten en el vehículo perfecto para expresar lo inefable, lo que surge del alma. Hablamos de Mert y Afra, una pareja cuya historia de amor ha resonado con fuerza, especialmente tras una declaración pública que ha dejado a todos boquiabiertos. No se trata de una simple confesión, sino de un acto de valentía, de vulnerabilidad y de un amor que, se nota, trasciende lo ordinario. ¿Qué hizo Mert para que esta declaración fuera tan impactante? ¿Qué palabras eligió? ¿Cómo reaccionó Afra? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder y explorar hoy. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las emociones que se desbordaron y en el gesto sorprendente que acompañó esta emotiva declaración. Lo primero que me gustaría destacar de esta situación es la valentía. En un mundo donde a veces nos cohibimos, donde el miedo al rechazo o al que dirán nos paraliza, Mert decidió dar un paso al frente y expresar sus sentimientos de una manera abierta y sincera. No eligió la discreción, sino la exposición controlada, confiando en el poder de sus emociones y en la conexión que tiene con Afra. Y es precisamente esa autenticidad lo que resuena en nosotros. Vemos en él a una persona que no teme amar, que no teme mostrar su lado más vulnerable, y eso, créanme, es tremendamente atractivo y admirable. La declaración en sí misma fue un torbellino de emociones. Las palabras pronunciadas por Mert no fueron al azar, se sintió la premeditación, pero no en un sentido calculado o frío, sino en el sentido de haber reflexionado profundamente sobre lo que sentía y cómo quería hacerlo saber. Habló de admiración, de respeto, de la profunda conexión que sentía con Afra, no solo a nivel romántico sino también como compañera de vida, como confidente, como esa persona que ilumina sus días. Y aquí es donde creo que reside gran parte de la magia. No se centró solo en lo superficial, sino en los pilares que sostienen una relación sólida y duradera. Mencionó cómo Afra lo inspira, cómo su presencia lo hace mejor persona, cómo juntos han construido un camino y cómo él anhela seguir recorriéndolo a su lado. Pero, ¿qué hizo que esta declaración fuera sorprendente? Aquí es donde entra el factor sorpresa que le da ese toque extra de espectacularidad. No fue solo el discurso, aunque ya de por sí era conmovedor. Fue la forma en que Mert eligió culminar sus palabras. Hubo un gesto, un acto que acompañó a las palabras y que amplificó su significado. Y este gesto no fue algo trivial, algo que se pudiera pasar por alto. Fue algo que demostró un nivel de compromiso, de detalle y de profundo entendimiento de Afra. Si bien no podemos saber los detalles exactos de cada palabra y cada gesto sin estar presentes, las repercusiones y los comentarios que han surgido a raíz de este evento nos dan una idea clara de su magnitud. Se habla de un regalo sumamente significativo, algo que no se compra con dinero, sino que tiene un valor sentimental incalculable. Podría haber sido algo hecho a mano, algo que represente un recuerdo compartido, una promesa, o incluso un acto simbólico que represente su futuro juntos. Lo importante es que no fue un detalle cualquiera, sino uno que demostró que Mert ha puesto atención, que ha invertido tiempo y corazón en conocer a Afra en un nivel muy profundo. La reacción de Afra fue, como era de esperar, la otra pieza clave de este rompecabezas emocional. Los vídeos y las fotos que circulan muestran una mezcla de sorpresa, emoción y, por supuesto, mucha felicidad.
Se le ve visiblemente conmovida, con lágrimas en los ojos, pero lágrimas de alegría. Su rostro reflejaba la profunda gratitud y el amor que siente por Mert. La forma en que respondió con una sonrisa radiante y un abrazo sincero, demostró que el mensaje había llegado, que había sido recibido y, sobre todo, que había sido correspondido. Esos instantes de conexión, de miradas que lo dicen todo, son los que realmente nos hacen sentir la fuerza del amor. Este tipo de eventos nos recuerdan que a pesar de la velocidad y la superficialidad que a veces imperan en nuestra sociedad, todavía existen espacios para la expresión genuina de los sentimientos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo demostramos nuestro afecto, sobre si nos atrevemos a ser tan valientes y expresivos como Mert. A menudo damos por sentado el amor que tenemos a nuestro alrededor, y eventos como este nos sacuden suavemente, invitándonos a valorar y nutrir esas conexiones. Además de la emoción, hay un componente de inspiración en esta historia. Nos muestra que el amor no tiene por qué ser perfecto o de película de Hollywood para ser real y poderoso. Se trata de esfuerzo, de comprensión, de empatía y de estar ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas. El gesto de Mert no fue solo una declaración de amor, fue también una afirmación de su compromiso, de su deseo de construir un futuro sólido y feliz junto a Afra. Y eso, amigos, es algo que todos admiramos. Personalmente me encanta analizar estos momentos porque nos permiten desentrañar qué es lo que hace que una relación funcione, qué ingredientes son esenciales para que el amor florezca y perdure. En el caso de Mert y Afra parece que han encontrado esa combinación mágica de respeto, admiración, pasión y sobre todo, una profunda conexión emocional y un compromiso sincero. El hecho de que Mert haya elegido un momento público para hacerlo con un gesto sorprendente, demuestra una confianza inmensa en su relación y en los sentimientos de Afra. Y ahora, reflexionando sobre todo lo que hemos analizado, podemos decir que la emotiva declaración de amor de Mert a Afra, con su gesto sorprendente, no fue solo un evento para ellos, sino un recordatorio para todos nosotros. Nos recordó la importancia de expresar nuestros sentimientos, de ser valientes en el amor, de prestar atención a los detalles que marcan la diferencia y de valorar las conexiones auténticas. Fue una demostración de que el amor, cuando es verdadero, se manifiesta en palabras sinceras y en gestos que conmueven hasta el alma. La valentía de Mert, la profundidad de sus palabras, la sorpresa y el significado del gesto, y la hermosa reacción de Afra, todo ello se combinó para crear un momento inolvidable que ha inspirado a muchos. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta hermosa historia. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de analizar cada detalle de esta emotiva declaración de amor en vivo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y espero que les haya servido de inspiración. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí y su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció el gesto de Mert? ¿Creen que es importante hacer este tipo de declaraciones públicas? ¿Qué consejo le darían a Mert y Afra para seguir cultivando su amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones. Me encanta interactuar con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha conmovido o si creen que a alguien más le podría gustar o servir, no duden en darle un gran like y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a difundir este mensaje de amor y valentía. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen esa campanita para estar siempre al tanto. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.